Este es mi comentario en Opinión y Análisis en 4TV. Claudia ganó. Hay un personaje literario del siglo XV, Pero Grullo. De él surge la palabra perogrullada, que es un sustantivo que significa verdad o certeza que, por ser notoriamente sabida, es necedad o simpleza el decirla. Entonces, decir que Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial es una perogrullada, todos lo sabemos. Decir que Morena y los partidos aliados ganaron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la mayoría en el Senado, la mayoría en gubernaturas, la mayoría en congresos locales, es una perogrullada. Y sin embargo, para algunos que se niegan a ver la realidad política posterior al 2 de junio, parece que hay que repetírselos. Claudia ganó. Por lo tanto, Claudia elige su gabinete. Claudia elige su forma de gestión. Claudia elige sus formas. Claudia elige las reformas que quiere sacar adelante. Es muy interesante, casi que como fenómeno psicológico, escuchar y leer a quienes perdieron. A los líderes que participaron de la derrota del prianismo, a los jerarcas de las élites económicas y políticas, a los comunicadores que apostaron por la mentira para denostar y agraviar al proyecto de la Cuarta Transformación, cómo nos sugieren o ordenan que se debe gobernar, cómo sugieren que se debe procesar los cambios constitucionales que se pretenden y quiénes debían haber sido seleccionados para el gabinete que acompañará a la presidenta Sheinbaum en su mandato. Y esto sucede por 3 factores. El primero es que todos ellos siguen en shock, no entienden que perdieron, no entienden que de la noche a la mañana sus nombres tan solo representan la irrelevancia. Por otra parte, nadie les ha convocado a que sugieran cómo gobernar, no solo porque es bien sabido, casi que otra perogrullada, decir que PRI, PAN y las élites que les conducen no saben hacerlo, sino por una razón fundamental. Claudia ganó, ellos perdieron. Y en tercer lugar, si algo ha demostrado en estos 6 años la 4T, es que a pesar de todo el bloqueo que se le ha intentado poner, a pesar de un poder judicial obstructor y a pesar de no tener la mayoría calificada en el Congreso a partir del 2021, sabe gobernar. La politización de una ciudadanía ansiosa, muy ansiosa, de pasarle la factura a esa clase política autoritaria, corrupta, racista y clasista, formada por PRI y por PAN, llevó a la aplastante derrota electoral de esta derecha, que ahora, sumida en llanto e incredulidad, sigue sin entender que no entiende y dice cómo es que hay que gobernar. Es una locura esto, ¿no? Tal vez 2 o 3 semanas es poco tiempo y habrá que esperar un poco más, aunque hasta ahora lo que se ve es que no se les pasa el coraje. Están cada vez más enojados y cada día dicen y escriben cosas más y más tontas. Es lo que hay. Así las cosas, cada quien a lo suyo. Ellos a no digerir la derrota y a seguir engañando a los suyos, como ya lo hicieron todo un sexenio. Y lo que sigue, siempre hubo una posibilidad de que las cosas no fueran así. No me refiero a que no fueran derrotados, porque eso es algo que se vio venir desde hace muchos años. Y más concretamente desde que tomaron sus decisiones respecto a la campaña que acabamos de pasar. Su discurso, su candidata, su vulgaridad, su clasismo. Pero sí me refiero a una forma distinta de conducir su fracaso. El de antes del 2018 y aún un mayor descalabro para ellos. Me remito a la historia para acercarme a una idea del hubiera. De esos hubiera que ni fue ni será. Y voy a platicar de una historia real, como es la historia. Imaginemos Italia en los años 70,
en el periodo de la Guerra Fría, ese mundo bipolar de la Unión Soviética enfrentada a Estados Unidos. La hora de las decisiones para muchos países en el mundo. Un hombre llamado Enrico Berlinguer era el secretario del Partido Comunista Italiano. Un hombre de gran solidez intelectual, realmente intelectual. Solidez intelectual y moral, que entendió porque asumió perfectamente su realidad. Que era que, ante el consistente avance del centrismo y la derecha, el Partido Comunista debía tomar una decisión. Mantener su vínculo con una Unión Soviética que explosionaba o mantener los principios de izquierda estableciendo un nuevo concepto, lo que le llamó él la vía italiana del socialismo. Ese espíritu de la vía italiana del socialismo que impulsó Berlinguer inspiró después al Partido Comunista de España, aquel de Santiago Carrillo, al Partido Comunista francés, al de Georges Marchais. Es decir, no fue una mera idea, sino una fundamentada idea que entendía el momento histórico y la realidad propia de cada país. La idea de fondo, vean qué interesante, era llevar a cabo reformas económicas y sociales de corte socialista, pero dentro del marco de las democracias parlamentarias capitalistas y del Estado de Derecho existente, como lo era en aquel momento. Es decir, es lo que hoy se conoce como el eurocomunismo. Pero ¿qué sucedió ahí? Que en vez de combatir la forma del Estado, que era la democracia capitalista, se preocupó de lo que le parecía más importante, las reformas sociales y económicas de izquierda. Preocuparse de eso era lo importante. Hay que recordar de qué momento estamos hablando. Es la época de un Henry Kissinger, que era el secretario de Estado de Nixon, de Richard Nixon. Un halcón. Un halcón se les conoce a estos norteamericanos con fuerza de Estado para imponer sus decisiones en todo el mundo, ¿no? Era la época de los golpes de Estado patrocinados por Estados Unidos. Recordemos Latinoamérica, recordemos Argentina, Chile, Bolivia, etcétera, ¿no? Es la época del asesinato de Salvador Allende en 1973. En esa época, Berlinguer entendió que su porcentaje de votos, que era un 25%, era insuficiente para ganar elecciones. Y que tan solo le representaba a su partido, el Partido Comunista Italiano, ser una oposición del partido gobernante, que era la Democracia Cristiana, que tenía un gran liderazgo en ese momento y que era muy difícil de arrebatarle ese liderazgo. Y entonces, aquí viene lo interesante, el salto cuántico, el giro copernicano. El decidir que frente a un mundo en el que la izquierda era ferozmente combatida en todo el mundo, bajo la garra norteamericana, lo que le servía a su partido y a su país para evitar un golpe autoritario y dictatorial, como los que ya sucedían en Latinoamérica y en África, el líder comunista italiano habló de la necesidad no de una alternativa de izquierda, sino lo cambió por una alternativa democrática para promover una acción reformadora en su país con un acuerdo a largo plazo entre comunistas y católicos. Para concluir la historia, cuando hay un hombre visionario, como lo fue Berlinguer, que encontró la forma de mantener su ideario y a su partido, y ojo, porque pocos años después, el Partido Comunista Italiano, de aquel 25, ya tenía el 34% de votos. Y durante muchos años lo llevó a cogobernar con la democracia cristiana. Es decir, que la derrota, el ser minoría, no necesariamente es el fin. Se requiere una voluntad, de una idea y de un líder. Se puede transformar un paradigma de enfrentamiento en uno de colaboración que beneficia a las dos partes. Y bueno,
aquí es donde la puerca torció el rabo, porque la oposición mexicana ni tiene líder, ni tiene ideales, ni tiene proyecto, ni tiene futuro. Por eso es que ese hubiera aquí no existe. Y entonces, nada más para aclarar, yo presento un modelo histórico de cómo una minoría, no importa si era de izquierda o era de derecha, sino de una minoría, cómo resuelve el que ha sido derrotada, el que tiene votos insuficientes, y cómo resuelve preocuparse de lo que le preocupa. Y entonces trabajar con el gobierno mayoritario para avanzar en lo que el país requiere, intentando, proponiendo, justificando las necesidades de que también se apliquen ciertas medidas que considera le benefician. Eso es algo histórico, así fue. Mi presentación indica que la actual oposición mexicana, como ya quedó demostrado, tan solo es una mafia de intereses económicos absolutamente desinteresada en la prosperidad del país. Pensar que con ellos se pueda dialogar y trabajar es inútil. Entonces, nada más lejano que un Berlinguer con visión de Estado en las filas que conocemos del conservadurismo y el raterismo mexicano. Por lo mismo, pensar que ellos puedan incidir en las decisiones de gobierno que tome la presidenta Sheinbaum es mera broma. Y a las pruebas me remito, porque ellos siguen montados en su macho, repitiendo lo que los llevó a la derrota, pero no la identifican, ¿no? Son los mismos haciendo lo mismo, son los mismos líderes haciendo lo mismo. Claudia ganó, Claudia pone al gabinete, Claudia gobierna la oposición a lo suyo durante 6 años más. Muchas gracias.